Hace algunas semanas, el profesor Juan Cadillo, que es miembro del equipo técnico de Pedro Castillo, dijo esto. Entonces, eso implica que nosotros tenemos que ser muy abiertos, tenemos que reconocer, por ejemplo, a estos países como Finlandia o Suiza, que buscan pues una integración y una mejor calidad. Y cuando decimos o hablamos de calidad educativa, la calidad educativa no discrimina nada. No tiene nada que ver entonces usted con son modelos socialistas, con la ideología, pero con un sentido que ha superado el mito de hablar de socialismo, sino lo que busca es justamente el desarrollo de su población. Mucha gente que simpatiza con el voto hacia Pedro Castillo, entusiasmada, se apresuró a viralizar este vídeo, a modo de decir, como este profesor Juan Cadillo está trabajando con Pedro Castillo, entonces Perú Libre, un posible gobierno de Perú Libre, convertiría nuestra educación como la finlandesa o la suiza. Y además, como Juan Cadillo dejó dicho en esta entrevista, estos países eran socialistas y que por tanto se entendería de que el socialismo es una gran cosa. Sin embargo, antes de entusiasmarse, deben saber lo siguiente. Finlandia, al igual que Suecia, Dinamarca o Noruega, son países que pertenecen a los llamados países nórdicos o países escandinavos. Estos países tienen un gran desarrollo económico que les permite financiar muchos de sus programas estatales. Es decir, si queremos tener la educación de Finlandia o Suecia, debemos saber primero lo siguiente. Suiza tiene 8.500.000 habitantes. Finlandia tiene 5.500.000 habitantes. ¿Y Perú cuántos tiene? 33 millones de habitantes. Con lo cual, no es muy difícil suponer que Perú, si quiere una educación o una gran inversión en educación, necesitaría, obviamente, mayor capacidad de financiamiento. Es decir, Perú necesita una economía más desarrollada. En ese sentido, sería bueno saber cuánto es el PIB de estos dos países en comparación con el Perú para saber cuán cerca o cuán lejos estamos de esa realidad. Según los últimos reportes, nos indica que el PIB de Perú alcanza los 217.000 millones de dólares. En Suiza, 798.000 millones de dólares. Y en Finlandia, 288.000 millones de dólares. Está claro que Suiza y Finlandia, a comparación con el Perú, tienen una enorme ventaja financiera. Tienen una economía más desarrollada que la nuestra y menos habitantes en comparación con nuestro país. Más dinero para redistribuir a menos cantidad de gente. Pero ahora hablemos en términos de presupuesto. Castillo y Perú Libre ha ratificado varias veces que piensan destinar el 10% del PIB para el sector educación. Considerando que todo el presupuesto del Estado solo representa el 20% del PIB, esto querría decir que gastarían la mitad, el 10%, la mitad del presupuesto estatal en este sector educación. Hasta aquí, cualquier simpatizante de la opción de Pedro Castillo diría que es meritorio, que está bien destinar la mitad del presupuesto en educación, porque la educación es importante. Pero no están tomando en cuenta que también Perú Libre, dentro de sus propuestas, ha dicho que destinará 10% del PIB al sector educación, con lo cual se estaría gastando entre educación y salud el 100% del presupuesto. ¿Y dónde quedaría el presupuesto para obras públicas? ¿Y dónde quedaría el presupuesto para el sector seguridad y defensa? ¿Y dónde quedaría el presupuesto para justicia? ¿Y dónde quedaría el presupuesto para pagar la enorme planilla burocrática que tiene el Estado? Debido a este sinsentido, muchos han salido a querer traducir esto diciendo que se trataba de un error o que probablemente se trataría de un error, porque lo que quiso decir es que destinaría el 10% del presupuesto estatal para el sector educación. Si esto es así, si aceptamos esta aclaración, esta versión, tendríamos que suponer que entonces Pedro Castillo destinaría mucho menos presupuesto del que actualmente el Estado destina al sector educación. ¿Cuánto es ese porcentaje que actualmente destina el presupuesto estatal para el sector educación? El gobierno, 17% del presupuesto total es destinado para el sector educación. Es decir, muy superior al 10% que supuestamente destinaría Pedro Castillo y que se refería el 10% de su presupuesto, no del PIB, sino del presupuesto. Como vemos, esto tampoco tiene mucho sentido. Y es que aunque Suiza destine solo el 15% de su presupuesto en educación y Finlandia destine el 12%
solo el 12% de su presupuesto a educación, mucho menos que el 17% de Perú, estos porcentajes representan mucho más dinero invertido. Veamos. Perú, con su actual 17%, está destinando 8.634 millones de dólares. Suiza, en cambio, con su 15%, destina 39.148 millones de dólares. Y Finlandia, con su 12%, está destinando 18.270 millones de dólares. Recordemos que su economía les permite producir más para una menor cantidad de población. Hasta aquí debe quedar claro que Perú, si quiere financiar una educación como la finlandesa o la suiza, necesita esos niveles de riqueza como estos países. De lo contrario, ¿cómo convertiríamos una pobre educación peruana en una moderna y competitiva como la de estos países? La respuesta, por tanto, es haciéndonos ricos como ellos. Entonces, la pregunta es, ¿estos países se hicieron ricos con el socialismo o con el libre mercado? Veamos cuánta libertad económica tiene Finlandia y Suiza, concretamente, comparado con Perú. Según rankings de libertad económica que miden cuánto de libre mercado tienen los países del mundo, uno de los más prestigiosos es de la Heritage Foundation. Se pueden tomar otros rankings como la de Freedom House o del Instituto Fraser, pero en realidad la diferencia va a ser casi nula. Suiza es la cuarta economía más libre del mundo, la cuarta, y Finlandia es la 17ª más libre del mundo. Según este mismo ranking, ¿cuánto de libertad y de libre mercado hay en Perú? Pues Perú ocupa el puesto 50. Además, tanto en Finlandia como sus vecinos Suecia, Dinamarca y Noruega, estos países suelen recurrir al sistema de vouchers, donde se financia la demanda y no la oferta. Y en otros programas sociales existe el copago. En cuanto a los impuestos a las ganancias, en estos países, en Finlandia por ejemplo, tiene el 20%. En Perú, el 30%. Es cierto que en los países nórdicos existen los impuestos altos a las personas físicas, pero los impuestos a las empresas son impuestos bajos. Los impuestos equivalentes a la renta en Suiza frisan entre los 20 y 25% en promedio, aunque según el cantón, ya que son 26 cantones, los impuestos son diferentes. Y en algunos casos podría llegar hasta el 32%. Tenemos que entender que para lograr ser ricos necesitamos un sistema, y mucha gente está creyendo que el socialismo fue el sistema que los enriqueció, es decir, está tomando una fotografía del momento para explicar o intentar hacerlo de por qué los países son ricos. Escuchemos qué nos dice Johan Norberg, escritor e historiador sueco que además era militante de la izquierda. I live in one of the best countries on the planet, Sweden. We tax and we spend and we have a huge government. And we're one of the world's richest countries. You should be more like us. Dead wrong. Sweden got rich first, with free trade and an open economy before we had the big government. In 1950, Sweden was already one of the world's richest countries. And back then, taxes were lower in Sweden than in the United States. Only then did we start expanding the government dramatically. And you know what happened then? We started losing. From having been the fourth richest country in the world in 1970, 25 years later, we were only the 14th richest. And no new jobs had been created in the private sector. It all ended in a terrible crisis. Since then, Sweden has become successful again, but only after a new reform period, with more deregulation and free trade than in other countries, with lower taxes, school vouchers, and partial privatization of the pension system. Sure, Sweden is great. I love it here. But be careful so that you imitate the stuff that brought us wealth, and not the stuff that almost brought us ruin. Y para que quede más claro, escuchemos al primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, hablando sobre el modelo que tiene Dinamarca, este país nórdico, el cual también usan como propaganda socialista. I know that some people in the US associate the Nordic model with some sort of socialism. Therefore, I would like to make one thing clear. Denmark is far from a socialist planned economy. Denmark is a market economy. The Nordic model is an expanded welfare state which provides a high level of security for its citizens, but
It is also a successful market economy with much freedom to pursue your dreams and live your life. En 1860 Suecia era un país muy pobre. A partir de este año y durante varias décadas hasta 1930, Suecia aplicó el libre mercado, un capitalismo potente, un capitalismo en donde dejaba a la gente libre albedrío para que puedan iniciar negocios y el libre comercio respectivo para que puedan hacer negocios muchísimo más beneficiosos. Y es así como, llegado a 1930, Suecia ya era uno de los 5 países más ricos del mundo. Esto se puede constatar, y muchos más datos pueden encontrarlo en el libro de Mauricio Rojas, Suecia, el otro modelo. Hablando de Mauricio Rojas, escuchemos qué nos dice él en este pequeño extracto de entrevista acerca de Suecia y cómo los latinos están entendiendo el modelo sueco y de los países nórdicos. Nos hemos puesto en la idea justamente que queríamos imitar los países nórdicos, eventualmente, ¿no? Los países que tienen el estado de bienestar, que tienen este tipo de grandes beneficios estatales, ¿verdad? Deberíamos imitar el modelo sueco. Mira, yo creo que la referencia que el comercio hace a este giro europeo como algo problemático tiene que ver con la situación de Europa, que es una región que se está quedando atrás evidentemente respecto de otras regiones del mundo, crecimiento lento, una profunda crisis, que tiene mucho que ver con los estados del bienestar, que se sobreexpandieron, sociedades que son muy reacias al cambio, llenas de defensas, donde la estabilidad se ha privilegiado, donde se ha creído que se ha llegado a la riqueza y ya son ricos para siempre. Se olvidaron que todo esto es como andar en bicicleta, el que deja de pedalear se cae. Y los europeos se han caído este último tiempo. Ahora bien, hay una referencia a los países nórdicos. Yo la he visto en Chile, la he visto por aquí, por allá. Fue la gran utopía de la izquierda, cuando se cayeron las otras utopías. La Unión Soviética, la China comunista. Bueno, todavía para algunos Cuba o Corea del Norte es una utopía, pero son pocos. Tan loca no es la gente en general, digamos. Pero claro, el norte, el modelo sueco era algo que estaba allí presente. Lo que la gente no sabe es que hace 20 años este país estaba hundido en la crisis. Era un modelo de fracaso, que estaba perdiendo poder adquisitivo, el nivel de vida se estaba deteriorando. Y esa crisis fue un producto de ese viejo estado del bienestar, un estado benefactor, que creció sin límites. Aquí llegó el gasto fiscal a niveles exuberantes, que decidía todo desde arriba. Le daba al ciudadano una escuela bastante buena, podemos decir, un hospital, una clínica. La libertad de elección era mínima. El Estado lo hacía y lo decidía todo. Se construyó una gran economía planificada, que fue como un cáncer que fue comiéndose la vitalidad de la economía sueca, hasta que al final se derrumbó. ¿Y qué hubo que hacer acá? Hubo que introducir reformas muy profundas que han creado un nuevo modelo sueco. A partir de 1930, Suecia empieza a adoptar un nuevo término, el estado de bienestar. Un estado que, además, producto de la influencia de Alemania de esos años, recordemos que tanto el fascismo como el nazismo empezaban a gestarse y empezaban a tener gran influencia, incluso en Inglaterra, que dejó de ser libre mercado para también adoptar ideas del Estado benefactor, que hacían que precisamente el Estado planifique la economía y centralice la producción. Vamos a ver ahora en cuadros el resumen de lo que hemos dicho en este vídeo. Aquí podemos ver el comparativo de los impuestos a las personas, el IRPF alto y el impuesto para las empresas bajo. En este cuadro podemos ver el PBI per cápita de Suecia, cómo este va cayendo hacia inicios de los 90 abruptamente y cómo empieza a recuperarse en adelante. Aquí vamos a ver el enorme gasto gubernamental que tuvieron a partir de 1950, tanto Suecia, Finlandia como Nueva Zelanda. Aquí podemos ver también el gasto gubernamental, la evolución del gasto gubernamental en Suecia. En este cuadro comparativo de la inversión privada con el gasto público, cómo va siendo mucho menor el gasto público que la inversión privada. Hay una ponderación de la inversión privada. Y aquí nuevamente un comparativo, cómo el sector
privado va creciendo y el sector público va cayendo a inicios de los 2000. Y esta es la evolución del gasto público en Suecia, que precisamente desde los 90 hasta el 2019 va cayendo precisamente con el fin de recuperarse de la crisis. De modo que la conclusión es clara. Para alcanzar una educación como la suiza, la finlandesa, la sueca o cualquier país nórdico de estos que se ha hecho alusión, necesitamos primero enriquecer al país. Necesitamos riqueza para poder financiar esos gastos estatales, esos gastos en programas sociales, porque de lo contrario, ¿de dónde sacaríamos ese dinero? La proporción no tiene comparación, por tanto, no hay opción a que con un sistema de Estado más grande podamos conseguir los mismos resultados que las que ha aludido el profesor Cadillo. El profesor Cadillo puede ser uno de los 50 mejores maestros del mundo, pero definitivamente no podrá explicar cómo, utilizando la vía económica, podemos llegar a financiar esa educación tan potente como la finlandesa o la suiza, la cual ha referido. Y eso debe quedar claro para todos los peruanos, para no ser engañados o para no prestarse a malas interpretaciones, para que no nos cause frustración y una sensación de haber sido engañados.